Hola, buenas tardes. Estamos en nuestro primer día de jornadas actuariales, en la segunda parte. Y bueno, prácticamente la actuaría está conformada por ciencias interdisciplinares, entre ellas probabilidad y estadística, finanzas, economía. Es una, es una ciencia que aplica métodos tanto estadísticos como matemáticos para poder evaluar riesgos. Los riesgos es algo bien importante en el quehacer del actuario. Bueno, en esta segunda parte de las jornadas tenemos la charla estadística y profesión actuarial que la va a dictar el actuario Carlos Alberto Espinosa. Él es actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM y tiene un posgrado en estadística por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas IMSS, de la misma casa de estudios. Ha elaborado en el sector asegurador y bancarios en áreas de solvencia, metodologías de riesgo y modelación actuarial, desarrollando e implementando nuevas metodologías para la solución de problemas técnicos. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM en materias como teoría de riesgo, mercados financieros, evaluación de instrumentos, matemáticas actuariales y administración actuarial de riesgo, entre otros. Bueno, le agradecemos mucho esta participación y esta valiosa charla. Y les doy los minutos. Sí, muchas gracias por la introducción. Como bien dice Miriam, yo soy actuario de otra casa de estudios diferente a la suya, pero no implica que no considere que todos los actuarios al final, todos somos parte de una misma familia y vamos a ser parte de una misma familia, ¿no? La familia actuarial. Entonces, tengan confianza en que todo lo que les platicaré será enfocado a su próximo desarrollo, ¿no? ¿Cuál es la idea de esta plática? Sí, se llama Estadística y Profesión Actuarial, Retos y Oportunidades, ¿no? Ese es como el apellido o como el subtema que le pongo a la plática. Y justo tiene que ver con, con que ustedes a grandes rasgos dimensionen cuáles son las oportunidades que van a tener hacia futuro utilizando estas herramientas que van a aprender a lo largo de su carrera, ¿no? Y qué retos se visualizan actualmente dentro de la profesión actuarial, cuya construcción y o la forma de atacar esos retos va a estar basado justo en herramientas que están muy ligadas con estadística y probabilidad, ¿no? Y como bien decía Miriam, al final con cosas de riesgos, ¿no? Pero antes de hablarles sobre estos retos y oportunidades, yo a mí me gusta mucho abrir esta plática con una definición o con la definición más, voy a decirlo, antigua, ¿no? La más ortodoxa de lo que es la estadística, ¿no? Y en general la estadística es fácil relacionarlo porque como cuando decimos estad, como que hablamos de estado, ¿no? Como que suena la palabra de estado. Y desde la forma más, más, más ortodoxa, sí, de entender a la palabra, es la ciencia del Estado, ¿ok? ¿Y por qué era la ciencia del Estado? En su momento, antes de que hubiera una definición formal de la estadística, la, las raíces de la estadística surgen de, de problemáticas que había hace muchos años, ¿no? Antes de que hubiera seguros y de que hubiera bancos y de que hubiera todas estas instituciones tan modernas, voy a llamarles, que tenemos hoy, había necesidades distintas a las que tenemos actualmente, ¿no? ¿Qué necesidades tenían antes todas las personitas de antes o los gobiernos de antes o las sociedades de antes? Pues lo primero es que necesitaban hacer censos, ¿no? ¿Y censos de qué? Pues censos para el control de su ganado, ¿no? O censos para el control de la producción de alimentos, ¿no? Que tiene que ver con cuánto estoy sembrando, cuánto no estoy sembrando, en qué fechas sí se me da una buena cosecha, en qué fechas no tengo una buena cosecha, ¿no? Necesitaba hacer censos también que tuvieran que ver con enfermedades. ¿Por qué? Porque en esos entonces había muchas muertes, ¿no? No había forma de identificar claramente por qué eran esas muertes o no había una forma formal de explicar el comportamiento de los fallecimientos, pero sí había una necesidad de saber cuántas personas viven dentro de mi territorio, ¿no? Digamos, los reyes, sobre todo, eran quienes necesitaban de estas cosas, ¿no? Los reyes
necesitaban tener un control exacto de cuánto estoy produciendo de trigo, por ejemplo, ¿no? Cuántas personas están viviendo dentro de mi reinado, ¿no? Aproximadamente cuánto de riqueza me genera cada una de esas personas o cuánto de riqueza en oro tengo, ¿no? ¿Y eso con qué? Con fines muchas veces de operaciones militares, ¿no? Algo que, bueno, y todo esto aquí les dejo como dos, bueno, son tres en realidad, tres libritos que me parecen muy interesantes. Creo que son buenos libros para entender primero la concepción de por qué surge esta necesidad de recopilar datos, ¿no? De cómo surge esta necesidad de un control de cifras, ¿no? De empezar a hacer conteos o censos, ¿no? De mi población, ¿no? Sobre todo estos dos libros, creo que son los más interesantes que seguramente yo considero que todo actuario debería de leer, ¿no? Al menos al inicio, el primero es Against the Gods, que es la historia remarcable del riesgo, y el segundo que tiene que ver con la historia de la estadística, ¿no? Cómo se medía estas cosas que generaban incertidumbre antes de los 1900, que surge formalmente las técnicas más sofisticadas de la estadística, ¿vale? Entonces, ¿por qué ciencia del Estado? Porque el Estado o el reinado o la gente que gobernaba necesitaba hacer una descripción, ¿no? ¿De qué? De datos, que no era formalmente estadística, pero sí necesitaban describir cómo funcionaba su población, ¿vale? Cómo funcionaba el reinado, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenían necesidades distintas a las actuales, pero esas eran sus necesidades, eran necesidades de ese entonces. Hoy en día también son importantes estos conteos, pero no es una necesidad que marque el rumbo, ¿no? De la vida de una persona o de un estado, ¿no? Y bueno, también aquí les pongo solo otra nota más, por si alguien lo quiere conservar, que es otro libro que se llama The Lady Tasting Tea. No sé si, yo creo que no, pero lo verán en estadística. Este es un concepto de incertidumbre cuantificable que lo van a ver en estadística, ¿vale? Pero estos tres libros los van a ver. Quien quiera leerlos los puede conseguir ahí en Amazon, no hay problema. Hablan justo de este surgimiento de la necesidad de contar, la necesidad de censar y la necesidad de recopilar datos. ¿Para qué? Para resolver necesidades que en ese entonces necesitaban resolver, ¿vale? Y de ahí surge la palabra estadística, ¿vale? Porque era la ciencia del Estado, ¿ok? Y después, ¿cómo surge esto que llamamos actuaría? ¿O cómo se va ligando con esto que llamamos actuaría y esto que decíamos, hay necesidades distintas a las actuales? ¿Todos conocen al cometa Halley? ¿O hay alguien que haya escuchado hablar del cometa Halley? ¿Alguien de sus papás quizás o sus abuelitos les ha platicado sobre el cometa Halley? Bueno, que el cometa Halley pues, es un cometa que pasa bueno, cada muchísimos años, ¿no? Es un cometa muy famoso, muy, muy famoso. Yo diría que es el cometa más famoso, ¿no? De todo el mundo, ¿no? O de todo el universo, al menos, y conocido por nosotros, ¿no? ¿Y por qué pongo el cometa Halley? Pues la personita que descubrió y describió el comportamiento del paso del cometa fue voy a decir iba a decir un filósofo, pero es que el señor Edmund Halley era una persona que hacía muchísimas cosas, ¿no? Era un todólogo. Edmund Halley, que fue el que descubrió el cometa Halley, dentro de la ciudad de Breslau había una creciente epidemia de enfermedades, ¿no? Muchas, muchas enfermedades. Y empezaron a darse cuenta que había un descontrol. ¿Por qué? Porque no sabían ni cuántas personas estaban naciendo, ni cuántas personas estaban muriendo, y no había realmente una base que le estuviera diciendo al reinado, oye, ¿sabes qué? Pues las personas que están naciendo son menos de las que están falleciendo, ¿no? Y eso lógicamente es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque a la larga, sin siquiera saber estadística o saber mucha matemática, eso a la larga me está diciendo que se va a extinguir mi reinado, ¿no?
¿Por qué? Porque van a morir más personas de las que nacen, ¿no? Entonces, encargan a Edmund Halley a recopilar vía ciertas tablas que ya había. Hay unas tablas muy interesantes, que eran las tablas de nacimiento y funerales, que era información que estaba ya recopilando, ¿no? El mismo reinado. Y entonces Edmund Halley, ¿qué es lo que hace? Detecta un problema. ¿Cuál fue el problema al que se estaban enfrentando en ese entonces? Yo necesito estimar la mortalidad de la ciudad. Ese era el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque había una necesidad incesante de estimar correctamente cuántas personas estaban muriendo. ¿Ok? Esa era la problemática que tenían en ese entonces, ¿no? No para vender un seguro y no para vender un crédito, ¿no? Era únicamente porque necesito saber cuántas personas están falleciendo. Esa era la problemática. Edmund Halley la rescata, la entiende la problemática que puede surgir a partir de eso, y lo que hace es generar una serie de cálculos y una serie de modelos para estimar justo o, o dar un aproximado a lo que hoy llamaríamos una tabla de mortalidad, ¿ok? Que es a lo que nos dedicamos como actuarios, ¿no? Y a otras cosas más, pero esa es como la base, ¿no? De la actuaría. Entonces, es muy sabido que Edmund Halley, además de ser el gran astrónomo que todos conocemos, pues es conocido como ser el primer actuario, ¿no? De toda la historia. ¿Por qué? Porque fue la primera persona en generar una tabla de mortalidad, ¿ok? De esa tabla de mortalidad surgieron un montón de conclusiones, y conclusiones que justo ayudaron a que esta ciudad, dentro de 100 años después, duplicara el tamaño de su población, ¿no? Que ese era el objetivo que se tenía planteado para esa ciudad, duplicar o triplicar a la población. ¿Por qué? Porque para ese entonces, mientras más población hubiera, significaban más manos para trabajar la tierra, más manos para extraer minerales, y más, al final, pues tristemente, más soldados, ¿no? Y esos eran los objetivos, ¿no? Digo, no son objetivos tan, voy a decir bonitos, pero digamos, había una problemática. Yo necesito que estimar a la mortalidad, necesito entender esa problemática, desarrollar un modelo, darle una metodología, darle un tipo de estudio, de fórmula, algo que me dé un cierto resultado al que le voy a sacar una cierta conclusión o una cierta función. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ese fue, digamos, el gran primer pionero de la ciencia actuarial en el mundo, ¿no? El señor Edmund Halley. Después pasaron muchas otras cosas, pero los siguientes dos grandes pioneros dentro de la ciencia actuarial y del uso de la estadística, o de esta idea de necesito datos para resolver un problema, fueron estos dos personajes, ¿no? Que es Galton y Pearson. A lo mejor algunos de ustedes ya han oído alguna vez la palabra Pearson, ¿no? No lo sé, pero seguramente si llevaron algún curso de estadística en la preparatoria, pues oyeron el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Bueno, pues Pearson y Galton son los padres de algo que se llama en estadística regresión, ¿no? Una regresión lineal. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Con base en datos de qué? En datos de alturas, ¿ok? Ellos empezaron a tomar ciertas alturas, ¿no? Tomaban alturas de padres, alturas de hijos, y ellos encontraron estas anotaciones tan interesantes, ¿no? Que llamaron, lo que ellos vieron es, si un papá es muy alto, o el papá tiende a ser muy alto, voy a decir, lo más probable es que el hijo sea alto, pero no tan alto como el papá, ¿no? Es decir, lo más probable es que el hijo sí sea alto, pero no a la misma altura, sino va a estar debajo del papá. Y lo mismo hacia los papás bajitos, ¿vale? Si un papá era muy, muy chaparrito, lo más probable es que el hijo también fuera chaparrito, pero no tan chaparrito como su papá, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que decía, pues si el papá uno es así de alto, su hijo va a ser así de alto, ¿no? Y si papá 2 es así de bajito, pues el hijo
va a ser así de bajito. Sí bajo, pero no tan bajo. Y si me voy hacia las generaciones adelante, pues va a decirme que si este es el papá, el azulito en línea, pues la estrellita va a ser el hijo de ese hijo, ¿no? Y el siguiente, rojito, pues también. Entonces, si se fijan, se van acercando, ¿no? Y a eso acercarse como a una línea imaginaria, pues a eso le llamaron regresión a la media, que regresan, ¿no? Que el fenómeno regresa. Digamos que no había como tal un objetivo particular o un planteamiento de una problemática que fuera de vida o muerte, por así decirlo, pero las conclusiones de eso y de la forma en que lo modelaron trajeron un auge o una modernización de la forma de entender a los problemas muy grande, ¿no? Hoy en día por eso vemos regresión, ¿no? Técnicas de regresión en estadística, ¿no? Pero de nuevo, ¿cuál fue la idea de ellos dos? Es plantea un problema, pues el problema aquí puede ser un problema trivial, pero ese era un problema. Necesito datos, ok, y recopilo esos datos, ¿no? Con base en esos datos y el haber entendido el problema, genero un modelo, ¿no? Entonces necesito planteamiento de problema, obtención de datos o recopilación de datos, generación de un modelo que describa el comportamiento y la problemática y que después el resultado que me da ese modelo o lo que yo estoy generando como metodología me puede servir para generar conclusiones, ¿no? O para dar una respuesta a esa problemática, ¿no? La pregunta aquí era, la problemática era, si yo soy alto, ¿mis hijos van a ser altos? Esa era la pregunta. ¿Qué necesito? Data, la recopilaron. Después hicieron un modelo o plantearon una metodología, obtuvieron resultados y obtuvieron conclusiones a lo que le llamaron regresión a la media, ¿no? Por eso se llama regresión, ¿no? Todo lo que vean en estadística o que vayan a ver en estadísticas, que sea regresión, esa era la idea, ¿no? De la regresión a la media. Después hay otra conceptualización que tiene una idea muy particularmente muy igual en cuando vean procesos estocásticos, ¿no? Esta idea de regresión a la media. Pero bueno, ¿por qué están esos dos? Esos dos, porque como que los estoy partiendo en tres etapas de años bien separados, pero que nos han llevado a lo que hoy conocemos como actuaría particularmente, ¿no? Primero fue desde un inicio los censos, ¿no? Y estamos hablando desde los reinados, ¿no? Seguramente hace miles de años, ¿no? Por lo menos antes de Cristo o de nuestra era, ¿no? Después ponemos el ejemplo de Edmund Halley, ¿no? Que fue el primer actuario, ¿no? Que hizo la primera tabla de mortalidad. Luego vemos a Galton junto con Pearson, que generan el modelo de regresión. Y alguien que ahora es mucho más cercano a nuestra era es John Tukey, ¿no? Y alguien ha oído hablar de, bueno, que ahora está muy de moda, que es la ciencia de datos, ¿no? Y alguien, supongo que sí, ¿no? Todos han oído ya hablar de, es un científico de datos, ¿no? O la ciencia de datos. Supongo que sí todos están familiarizados con que este es una buzzword que ahora es muy famosa, ¿no? En el habla de todos los actuarios matemáticos y gente que se dedica a hacer estadística. Pues hay quienes aseguran que el padre de lo que conocemos o del quien planteó los cimientos de lo que hoy conocemos como ciencia de datos es John Tukey, ¿vale? Y lo que hizo John Tukey fue sacar este libro que se llamaba Exploratory Data Analysis, análisis exploratorio de datos, ¿no? Y este libro es un libro que salió en los 80s, ¿no? O sea que eso de que la ciencia de datos es algo nuevo, pues es falso, ¿no? Porque en realidad la ciencia de datos es algo medianamente viejo, que ahora es novedoso y que ha tenido mucho auge porque ya tenemos el poder computacional para hacerlo, ¿no? Pero bueno, John Tukey genera este libro o esta filosofía, que era la filosofía del análisis exploratorio de datos. ¿Ok? Entonces, lo que planteaba John Tukey era, ok, si tú tienes un problema y puedes partir del planteamiento de un problema o de la necesidad de resolver una problemática, ¿no?
Y sí, puedes proponer, generar una metodología para resolver el problema. Y con base, o recopilar datos para resolver ese problema, ¿no? Y con base en esa metodología, obtener resultados que te darán una conclusión. Pero Toki fue un poco más allá y nos decía, ¿cómo sé identificar cuál es mi problema? ¿No? Y lo que él decía es que muchas veces tenemos datos que no sabemos que pueden resolver un problema porque ni siquiera sabemos cuál es el problema. Y eso es bien importante, ¿no? Porque digamos que lo que siempre hacíamos o lo que siempre se hacía en estadística es, yo tengo un problema y con base en ese problema recopilo datos necesarios para resolver ese problema, ¿no? Lo que planteaba Toki es, no es cierto. O sea, eso sí, sí pasa. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera sabes que tienes un problema, ¿no? Entonces, tú tienes datos, datos de lo que tú puedas tener y con esos datos tú puedes plantear hipótesis que te pueden llevar a darte cuenta que en realidad tienes un problema, ¿no? Y ahora que ya que te des cuenta de que tienes ese problema, planteas la solución vía un modelo para ese problema, ¿no? Y sus conclusiones pertinentes, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante meter aquí a John Toki? Porque es importante ver, sí necesito la recolección de datos y el entendimiento de la problemática a solucionar. Pero resulta que no hay un orden forzosamente que donde uno sea primero y después sea el segundo. O sea, es decir, no primero tengo un problema y después recopilo data, sino puede haber casos en los que recopilo data para encontrar problemas, ¿vale? Y eso, digamos, se lo debemos a esa filosofía, a esa forma de pensar y de estructurarlo y después de empezar a decir, bueno, ¿y cómo voy a reconocer ese tipo de problemas? Pues necesitas un análisis gráfico, necesitas un análisis exploratorio de tus datos, de ciertas cantidades, ¿no? Y esto es lo que hoy hacemos muchos actuarios y los científicos de datos. Previo a hacer cualquier modelo, hacemos un análisis exploratorio, ¿no? En donde decimos, ah, pues la media es esto, o hacemos estadística inferencial, media, varianzas, desviaciones estándar, ¿no? Pero además hacemos un análisis visual de los datos, ¿no? Y John Toki es el que inicia toda esta parte, ¿no? Es decir, él es el que empieza bueno, él es el padre de los gráficos de Boxplot, ¿no? Los gráficos de caja, ¿no? Y bigotes, que son muy útiles para encontrar formas de distribuciones de los datos o cómo están, qué tan dispersos están mis datos, ¿no? Y muchas veces este análisis gráfico nos contextualiza sobre nuestra situación y muchas veces vía ese análisis gráfico es como nos damos cuenta de cuál es el problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, por eso están esos pioneros, ¿vale? Y acuérdense siempre de ellos. Primero, pues el origen de la palabra estadística, que tiene que ver con la ciencia del Estado. ¿Por qué? Porque necesitaban resolver ese tipo necesitaban contar. Después viene Edmund Halley, donde vía esas problemáticas que tenían, resuelve y crea la primera tabla de mortalidad y por eso lo conocemos como el primer actuario del mundo. Después viene Galton junto con Pearson, donde generan una herramienta mucho más sofisticada que hoy en día es muy importante para nuestra profesión. Y después llega John Tukey, donde cambia el paradigma, o bueno, cambia la forma de ver a la estadística, ¿no? O cambia la forma de resolver los problemas que intenta resolver la estadística, ¿vale? ¿Y por qué? Y aquí viene, ¿no? El por qué. ¿Por qué mencionar a todos ellos? Pues lo que es interesante aquí es que esos antecedentes son las bases de lo que se realiza en cualquier actividad actuarial, ¿no? Esos cuatro ejemplos plantean las bases de lo que hacemos todos los días, todos los actuarios, ¿no? Y dígase en una aseguradora, o dígase en un banco, o dígase en cualquier área donde haya eh, vamos a ir diciendo cuáles son las bases de la actividad actuarial para que se den una idea de por qué, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es una actividad esencial en la práctica actuarial? Reconocimientos de problemas y necesidades actuales, ¿no? El riesgo, aquí les pongo, ¿no? El riesgo siempre ha existido como parte subyacente de cualquier sociedad. Y riesgo, la palabra riesgo
siempre, siempre, siempre se suele aludir ¿a qué? A cosas que no sabemos si pueden suceder o no. ¿Por qué? Porque hay una parte azarosa, ¿no? Dentro del contexto de esa situación, ¿no? El riesgo más inherente al humano, ¿cuál es? Pues la mortalidad, ¿no? Pues ese es el riesgo más importante. Nadie se quiere morir, es, digamos, el riesgo al que estamos expuestos todos y es el riesgo más natural, ¿no? Que tenemos todos como humanos. Pero hay otros muchos más riesgos, ¿no? A lo mejor puede existir el riesgo dentro de un banco. Pues el riesgo, ¿cuál es en un banco? Pues que si yo doy un crédito, que la persona a la que le estoy dando el crédito no me pague, ¿no? Ese es el riesgo. El riesgo en una aseguradora. Bueno, pues como tú, personita que quieres cuidar tu carro y sabes que estás expuesta al sacarlo a la calle porque puedes chocar y puedes perder dinero, pues me estás diciendo que tú, si te sucede eso, quieres recuperar tu dinero, tu inversión, ¿no? Pues el riesgo es ese, ¿no? Que suceda el siniestro, ¿no? En el caso de los carros, pues que choque, ¿no? En el caso de vida, que que fallezca la persona, ¿no? En el caso de un seguro de casa habitación, que se incendie la casa, ¿no? Hay riesgos de por medio. Pero esos riesgos, hay otros más tipos de riesgos, ¿no? O sea, puede haber un montón de cosas que podemos plantear como riesgo, ¿no? Piensen en una elección, ¿no? Un presidente, bueno, un candidato presidencial, al final de cuentas, él necesita medir o su objetivo principal, o cuál es el problema ahí, o el planteamiento o la necesidad, ganar la presidencia, ¿no? ¿Cuál es el riesgo implícito? Pues que no la gane. ¿Y qué cosas pueden llevar a que no la gane? Pues que una gran parte de la población tengan una mala visión de él como gobernante, una mala visión de él como ser humano, una mala visión de él como político, una mala visión de él como a lo mejor como persona encargada de actividades también empresariales, porque a lo mejor venía de la empresa o venía de un sector público. Entonces reconozco el problema y la necesidad actual. Y en todo siempre hay una necesidad actual, en todo, ¿no? Siempre, si es un trabajo que tiene que ver con a lo mejor con biología, que muchas veces diríamos, pues, ¿qué puede hacer un biólogo en temas de biología? Pues puede haber una necesidad, ¿no? ¿De qué? De conocer cómo crecen, a lo mejor, en un plan, dentro de una plantación, la velocidad con la que crece mi fruta que estoy plantando, ¿no? ¿A qué riesgos está expuesto? Pues está expuesto a que no crezca, ¿no? A que falle mi plantación. Entonces, para todo hay problemáticas y hay necesidades. Entonces, ¿cuál es la primera actividad que hacemos como actuarios? Encontrar o reconocer cuál es el problema que te estás enfrentando o la necesidad o lo que necesitas o tu objetivo. Y entonces, con base en ese problema y en esas necesidades, empiezo a detectar cuáles son los riesgos implícitos o qué es esa parte que está pegadita a esa actividad que quieres llevar a cabo. Dígase dentro de una elección, dígase en una compañía aseguradora, dígase en un banco, dígase en lo que sea, ¿vale? Y entonces el siguiente punto es, yo reconocí el problema, reconozco tu necesidad actual, es decir, reconozco el riesgo que puede estar implícito en lo que necesitas trazarte como objetivo. Entonces ahora viene la parte de cómo modelo ese problema, ¿no? Cómo modelo para, cómo modelo eso que es azaroso dentro de la necesidad actual que tienes, ¿no? Para ello, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, lo que necesitamos es datos, ¿no? No siempre va a haber datos, ¿no? Eso es cierto. En México hay un gran problema de datos y eso es otro tema, ¿no? Pero digamos, necesito datos o necesito recopilar ciertas evidencias que me van a permitir modelar ese problema o modelar el evento que necesito modelar, ¿no? Esa parte azarosa de mi situación o de mi problema, ¿ok? Para nosotros, pues esta es la parte, voy a decir, vital, ¿no? Del proceso que involucre modelar datos. ¿Por qué? Porque justo aquí es donde entra la gran habilidad del actuario, ¿no? Reconocer el problema y necesidad actual
no forzosamente necesito ser actuario para reconocer el problema o para reconocer una necesidad, ¿no? Pero sí para modelar ese problema, ¿no? Y ahí entra todas las herramientas que van a aprender de estadística y todas las herramientas que van a aprender de probabilidad y todas las distintas formas que podemos estudiar la estadística, ¿no? Verán estadística inferencial, luego verán modelos de regresión, verán análisis de supervivencia, o si alguien se va todavía más profundo, pues irán a cosas de estadística bayesiana, ¿no? A lo mejor estadística multivariada, ¿no? Técnicas multivariadas, y hay todo mundo, ¿no? También en probabilidad habrá muchas más áreas de la probabilidad, ¿no? Hoy seguramente pues están viendo cálculo y bueno, y geometrías y álgebras, y todo eso al final son las herramientas con las que la estadística y la probabilidad se nutre para realizar este tipo de modelos, ¿no? El ejemplo más vago es que, por ejemplo, la esperanza, lo que ustedes van a calcular como esperanza o el promedio, pues es una integral, ¿no? Entonces, por eso necesitan sí o sí saber integrar, ¿no? O saber derivar, porque resulta que todo lo que van modelando o todo lo que van construyendo para hacer el modelo depende muchas veces de herramientas del cálculo o de herramientas del álgebra, ¿no? Entonces, digamos que esta es la parte medular, ¿no? La modelación del problema. Y ahí es donde utilizarán todas las herramientas de estadística que van a aprender. Y una vez que tengo esta modelación y que de esta modelación tengo salidas, ¿no? O sea, es un proceso de entradas y salidas, es decir, inputs de datos que generan un modelo, que me generan una salida. Necesito darle una interpretación a esas salidas, ¿no? O la interpretación o quizás entender qué es lo que me está diciendo esa salida de ese modelo, ¿no? Como puede ser un modelo muy sencillo, ¿no? Como voy a pensar, como lo que a lo mejor en la prepa hacían, ¿no? Muchas veces hacíamos una recta, ¿no? Donde describíamos a lo mejor una serie de puntitos y hacíamos una recta, ¿no? La recta que unía a esos puntitos. Pues a lo mejor esa interpretación de ese modelo es sencilla, ¿no? Pero puede haber modelos mucho más sofisticados, ¿no? Muchos más, ¿no? Los famosos, ahora hay modelos muy famosos que tienen que ver con modelos de aprendizaje máquina, que son metodologías cuyo entendimiento no es sencillo, ¿no? Se necesita un background actuarial o un background matemático mucho más fuerte que el que podría tener cualquier otra profesión, ¿no? Entonces, todos esos antecedentes son justo para entender esto, ¿no? Reconozco el problema y necesidad actual de todos los antecedentes. En todos hubo una necesidad y un reconocimiento del problema, ¿no? Y me dicen, tú necesitas saber capturar o entender qué es lo que necesita la persona que te necesita, ¿no? O sea, acuérdense, al final los actuarios, y muchas veces, yo creo, trabajamos como héroes de capa invisible, porque reconocemos y resolvemos muchos problemas que muchas veces la sociedad no sabe que tiene, ¿no? Pero bueno, para eso están los actuarios, ¿no? Para medir ese riesgo, controlarlo, mitigarlo e interpretarlo, ¿no? Después viene la modelación de esos problemas, ¿no? Donde está todos los modelos de estadística que verán, donde está la parte de probabilidad, ¿no? La parte de matemáticas actuariales, ¿no? Que matemáticas actuariales, llamémosles como una extensión de las matemáticas financieras, ¿no? Entonces, todo eso que van a aprender en la academia, digamos, pues lo van a ver aplicado aquí, ¿ok? Y también, queriendo o no, pues en la interpretación también de los modelos, ¿no? ¿Ok? Entonces, siempre tengan muy en mente, ¿no? Y eso sí, como que tatúenselo, ¿no? Yo como actuario
no solo voy a saber hacer un montón de integrales y no solo necesito saber hacer unas derivadas súper difíciles y no solo necesito eh, ser súper bueno demostrando cosas y construyendo todos los números naturales, ¿no? Y construyendo los reales, ¿no? Sí es importante, pero eso lo que sienta son las bases de lo que ustedes van a hacer en un futuro. ¿Para qué? Para saber reconocer problemas, modelar el problema e interpretar a su modelo, ¿vale? Y un ejemplo o ejemplos que siempre pongo que son como muy fáciles, por así decirlo, de ver, o en donde hay aplicaciones de estadística dentro de los campos de aplicación actuarial, pues siempre los dos más inmediatos, de nuevo, porque tienen que ver con conceptualizar o entender problemáticas de riesgo. Y muchas veces asumimos que el riesgo va ligado a pérdidas monetarias o a perder dinero, porque en la sociedad en la que hoy vivimos, al final por el capitalismo, el, la base para una sociedad es el capital o el dinero, ¿no? Entonces, nuestra necesidad principal en nuestra actualidad es el riesgo que tenga que ver con pérdida de dinero, ¿no? Entonces, pues claramente estos dos sectores tienen aplicaciones de estadística para una aplicación actuarial muy grandes, ¿no? Pero les digo, hay sectores no convencionales donde pueden entrar un montón de actuarios a resolver problemas porque parten de los conceptos básicos, ¿no? Entonces, sí, en el sector financiero o bancario, donde más va a haber actuarios, pues tiene que ver con riesgo de crédito, ¿no? Que tiene que ver con el riesgo de impago, ¿ok? Es decir, cuando yo te presto dinero, seguramente o sea, hay una probabilidad, puede ser alta o baja, de que no me pagues, ¿no? Pues ese es el riesgo de crédito, que no me pagues, ¿no? Y hay que medirlo. ¿Por qué? Porque si no me pagas implica pérdida monetaria, ¿no? Riesgo de mercado tiene que ver con cuál es el, ¿cómo decirlo? O sea, es cómo puede cambiar el valor de un bien dado por consecuencias en el mercado, ¿vale? Entonces, también, al final es una problemática, yo necesito saber, yo sé que las cosas a lo largo del tiempo muchas veces no tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque puede haber inflación o puede haber una tasa de interés implícita que puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces necesito entender ese problema, cuál es, que mis precios pueden cambiar por otras variables, ¿no? Entonces necesito modelar el comportamiento de esas variables y a partir de modelar el comportamiento de esas variables, obtener ciertas conclusiones de mi modelo para saber cuál podría ser el precio, ¿no? De eso, de ese bien o de ese activo. Y eso, pues al final, en el riesgo de mercado es tasas de interés. ¿Por qué? Porque afectan a instrumentos financieros, ¿no? Originación tiene que ver, hay muchos actuarios en áreas de originación de bancos y esta parte es cuando yo decido otorgarle un crédito a una persona o no, o cuando decido darle una tarjeta de crédito a una persona o no, ¿no? ¿Cuánto le tengo que dar de techo, ¿no? Es decir, cuánta cantidad de límite de crédito puedo otorgarle a cierto sector de la población bajo ciertas características. Entonces, eso también de nuevo es una problemática, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Si yo te doy una tarjeta de crédito, ¿cómo sé que vas a ser un buen comprador, que vas a pagarme todos los meses, que nunca te vas a sobregirar, ¿no? Entonces, eso es una problemática, necesito estudiarla, modelarla e interpretarla, ¿no? Y entonces ahí hay muchos actuarios. Mejora de productos también, en inversiones también. Ahora hay un auge con estas fintech, ¿no? Que son estas entidades financieras que están basándose o basan todo su negocio en tecnología, ¿no? Creo que ahorita quizás la más famosa, pues es Clip, ¿no? O Mercado Pago, ¿no? Estas terminales, ¿no? Que te aceptan cualquier tarjeta de crédito y que pueden tener en las tiendas, ya no necesitan el terminal punto de venta,
sino es una cosita bien chiquita en la que metes tu tarjeta y acepta cualquier tienda un pago con tarjeta, ¿no? De nuevo, es un entendimiento de problemáticas y de planteamiento de formas de modelar esas problemáticas, ¿no? Eso es en el sector bancario y financiero y seguramente hay muchas más áreas de oportunidad para actuarios, pero esas son como las más usuales o en las que más actuarios van a ver, ¿no? En sector seguros, pues claramente aquí es donde más actuarios va a haber, ¿no? O donde, no más actuarios, pero sí donde más se necesitan los actuarios. ¿Por qué? Porque de ahí sí surge la necesidad de entender el riesgo. Un seguro al final es un contrato tal que tú le trasladas el riesgo o lo que tú esperas perder monetariamente a una entidad aseguradora, ¿no? Eso es lo que hace un seguro. Yo contrato un seguro de vida porque sé que puedo fallecer y si fallezco, pues necesito que mis familiares o mis beneficiarios o a quien le deje tengan un capital económico para solventarse, ¿no? Por eso es el seguro de vida, ¿no? O el seguro de autos, pues yo sé que puedo chocar o puedo perder, me pueden robar todo el carro. Si eso sucede, pues no voy a pagar todo. Necesito trasladar el costo total del carro, si sucede ese riesgo, a una entidad aseguradora, ¿no? Entonces, en sector seguros está la modelación actuarial, que tiene que ver con temas de modelación de tasas de mortalidad, ¿no? De rentabilidad de compañías de seguros, ¿no? Y demás. Temas de reservas también, hay muchos actuarios trabajando en reservas, en pricing, que es la generación del precio del seguro, ¿no? Es decir, cuánto me va a costar el seguro de autos, o cuánto te tiene que costar el seguro de vida, o cuánto te tiene que costar el seguro de gastos médicos, o el seguro de lo que sea, ¿no? Y esos son las áreas de pricing, ¿no? Y hay modelos específicos, pues, para hacer este tipo de problemas, ¿no? Entiendo el problema, planteo, bueno, recopilo datos, planteo el modelo para resolver ese problema y genero conclusiones, o genero una fórmula, ¿no? Mejora productos y ahora también en InsurTech, ¿no? Y digamos que esos dos son los sectores convencionales de trabajo o de aplicación actuarial. Y hay sectores no convencionales, pero que si partimos del concepto básico que es reconocer problema, necesidad o la necesidad que necesitas o tu objetivo a cumplir, necesitas compilar y seleccionar los datos, ¿no? Modelar ese evento de interés e interpretar el modelo, pues entonces hay sectores en los que puede entrar un actuario fácilmente a resolverlos, ¿no? ¿Cuáles son? Pues hay muchos actuarios metiéndose a hacer cosas de ciencia de datos, ¿no? Hay muchos actuarios en temas de demografía, ¿no? Que tiene que ver con estudios poblacionales o los censos, ¿no? Todo lo que hace, por ejemplo, INEGI, ¿no? Que hacen los censos de población, ¿no? Que recopilan los datos de robos, ¿no? Los datos de seguridad pública, los datos de inflación, ¿no? Y todo eso, pues es una problemática que necesita modelarse y entenderse, ¿no? Hay muchos actuarios trabajando en seguridad social también, en el IMSS o en el ISSSTE, ¿no? En temas de pensiones, en temas de, de acceso a la sociedad, al sector salud o acceso a todo lo que involucre la seguridad social, ¿no? Y pues claramente también sectores 100% estadísticos. Aquí pongo el INE, por ejemplo, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, hay muchos actuarios trabajando también en el INE. Otros sectores 100% estadísticos, pues hay casas especializadas en estadística que atacan problemas específicos. Yo conozco algún actuario que trabaja en una sociedad enfocada a feminicidios, ¿no? Entonces, recopilan data que tiene que ver con el estudio de feminicidios en México, generan modelos para reconocer cuáles son los patrones que inciden, qué estados son los que predominantemente tienen mayores tasas de feminicidios, ¿no? Que son datos que al final, al momento de dar la interpretación a los modelos que me están arrojando esa información, puedo llegar a cumplir ciertas políticas, voy a decirle, o políticas públicas para intentar incentivar que desacelere, ¿no? La creciente tasa de feminicidios en tal estado, ¿no? O si descubrí una cierta característica o un cierto comportamiento o patrón que incide en que haya una mayor probabilidad de un feminicidio, entonces ataco ese problema,
¿no? ¿Vía qué? Pues vía la estadística y vía datos, ¿vale? Entonces, teniendo todo eso como contexto, pues al final los retos a los que se van a enfrentar en un futuro son varios, ¿no? Pero el reto principal ahorita que tienen muchas compañías y que tienen no solo compañías, sino pues sociedades anónimas como este tipo de encuestas que se hace para feminicidio y demás, es, ok, ya digamos, estamos poco a poco teniendo una mayor cultura de datos. El tema es que ahora hay una enorme cantidad de datos, ¿no? O sea, los datos son muy grandes, ¿no? Muy, muy, muy grandes muchas veces. O sea, si uno va y descarga una base de datos de a lo mejor de Estados Unidos, que es el que mejor trabaja los datos, pues son datos enormes, enormes, ¿no? Excel no sirve, ¿no? A veces algunos manejadores de bases de datos tampoco sirven. Entonces, pues aquí entran más bien técnicas de manejo de grandes volúmenes de datos, de Big Data, ¿no? Y hay técnicas específicas para manejar ese tipo de grandes volúmenes de datos. Lo que ustedes seguramente en la carrera aprenderán es el lenguaje SQL, que funciona muy bien, digamos, para actividades donde hay datos no tan grandes, ¿no? No tan enormes. Pero hay otros esquemas de lenguaje distinto al SQL, como lenguaje no SQL, que se enfoca muchas veces a resolver este tipo de problemáticas, ¿no? Y ese es un gran reto que tenemos hoy como actuarios, ¿no? Hay actuarios todavía de la vieja escuela y actual escuela que como estos son temas a veces muy computacionales, pues necesitamos aprender también, ¿no? De esa parte. Entonces, Big Data es claramente un reto grande al que se van a enfrentar. Temas de modelación también. ¿Por qué? Porque hay modelos que cada vez son más y más y más y más y más complejos, ¿no? Hay modelos excesivamente complejos, hay modelos que son muy difíciles de entender porque ya sus salidas también no son tan interpretables, entonces también es un reto grande. ¿Por qué? Porque surgen cada vez modelos o técnicas muy sofisticadas y de formas muy rápidas, ¿no? Cada año hay papers y hay investigaciones y hay concursos que van dando nuevas técnicas y que cada vez son, sí, mucho más acertadas y son muy, muy buenas a la hora de predecir, pero que al entenderlas es exageradamente complicado y muchas veces se necesita personas con un background muy, muy sólido en matemáticas, ¿no? Y esa pues va ligada con este tercer punto, ¿no? Que tiene que ver con la interpretación e implementación, ¿no? Como son muy complejos, se vuelven difíciles de interpretar y también muy, muy difíciles de implementar, ¿no? Es decir, de programarlos, de meterlos a una computadora, ¿no? Y bueno, el reto también, que no es menor, es que estamos hoy en día en un mercado dinámico, ¿no? Entonces, no solo necesitas de Big Data, es decir, los datos alimentan, ya ni siquiera se alimentan al mes, ni se alimentan a la semana, ni diariamente. Hay veces que se alimentan en live, ¿no? En tiempo vivo. Un ejemplo, pues puede ser Instagram, ¿no? Cuando yo estoy escuchando, viendo alguna foto o demás, y si me paso un cierto tiempo viendo una foto, el algoritmo detecta que hay características de esa foto en la que me quedé, entonces empieza a correr el modelo para empezarme a mandar más fotos que van a estar muy, muy estadísticamente muy ligadas a la foto con la que me quedé y entonces estadísticamente sé que te vas a quedar más tiempo viendo Instagram y eso significa más ganancia para la compañía, ¿no? Entonces hay mercados dinámicos, los modelos cada vez se recalibran de forma más recurrentemente, los modelos obtienen datos de formas, les digo, cada hora, cada segundo, en vivo. Entonces, esos son los grandes retos que se tienen hacia el futuro. Entonces ya no solo necesito entender el problema y modelarlo, sino que aparte hay problemas cada vez más complejos, porque es un mundo cada vez más complejo. Hay modelos más complejos a su vez, y a su vez hay mercados muy dinámicos, ¿vale? Entonces, lo importante es que durante su carrera entiendan
que lo que van a hacer allá afuera es entender problemas, ¿vale? Esa es la chamba del actuario, entender cuál es el problema, cuál es el riesgo implícito, cómo modelo ese riesgo implícito, cómo lo entiendo y después qué conclusiones saco del modelo que está interpretando ese riesgo que está implícito en mi fenómeno, ¿vale? Y los retos que se vienen por delante es que para entender eso, pues es cada vez más complejo, mucho más complejo, y la verdad es que es muy dinámico porque no solo por los modelos de recalibración y demás, sino que aparte ahora hay una gran competencia también, ¿no? Dentro del mercado de actuarios. Entonces, mientras mejor preparados, no solo matemáticamente, sino en el sentido de cómo detecto problemas, cómo resuelvo los problemas, cómo transmito los mensajes, cómo transmito la resolución de esos problemas, se vuelven activos empresariales a veces mucho más valiosos que los activos académicos, ¿no? Y bueno, esto es del gran estadístico, ¿no? Por excelencia, de George Box, que es como a todos los que les guste la estadística, él es como el gran estadístico. Acuérdense, todos los modelos son erróneos, ¿ok? Todos. A mí me gusta decir que como actuario, a mí como actuario me pagan por mentir. Cuando alguien no dice completamente la verdad, no decir la verdad desde un punto de vista lógico es mentir, ¿no? Entonces, cuando yo genero un modelo, lo que hago es intentar dar una estimación que con la mayor probabilidad va a dar con la verdad. Pero yo no estoy diciendo que esa es la verdad, ¿no? Yo solo te estoy diciendo, es muy probable que esto suceda, ¿no? Con la más alta probabilidad que se pueda. Pero es probable, no es seguro, ¿no? Y si yo no te estoy asegurando algo, pues hasta cierto punto te estoy medio mintiendo, ¿no? Entonces, eso mismo lo decía George Box, ¿no? Hay una concepción errónea de la estadística y de la probabilidad. Asumimos que lo que te dice la probabilidad o te dice la estadística es algo cierto y no es cierto. Lo que hacemos es estimar, intentar equivocarnos lo menos posible. Eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces George Box siempre decía, pues todos los modelos están mal, todos los modelos están equivocados, solo que algunos sí son útiles o son más útiles, ¿no? ¿Para qué? Para intentar atacar esos problemas a los que nos queremos enfrentar de la mejor forma. ¿Por qué? Porque si el futuro fuera cierto y yo pudiera siempre saber lo que va a suceder en el futuro con un 100% de probabilidad, con probabilidad uno, entonces pues no necesitaríamos actuarios, ¿no? Porque no habría varianza, no habría riesgo, ¿no? Sería un mundo aburrido, ¿no? Entonces, los actuarios nos debemos justo a la incertidumbre y los actuarios nos debemos a la varianza, ¿no? Y los actuarios nos debemos a que todos los modelos están mal, pero hay unos que serán más útiles para dar respuesta a esos problemas, ¿vale? Entonces, eso también siempre tengo en mente. Nunca van a tener la verdad, solo van a tener la verdad más verosímil, ¿no? Eso es importante. Y bueno, por mi parte, hasta aquí podríamos dejar la charla. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, es un buen momento, ¿no? Para hacerlo. Fíjate, yo tengo un comentario antes de que los demás se animen. Sí, Ahí, ahorita comentabas, sí se me hizo como bien importante que mencionaras cuáles son los principales retos que uno enfrentaría en el campo laboral, ¿no? ujú, Eh, y mencionabas mucho, o sea, obviamente, como decíamos al principio de la charla antes de que iniciara, que la palabra riesgo está muy marcada. O sea, y de manera implícita debe de haber como una forma para poder medir ese riesgo y un método para hacerlo, un instrumento. En ese ujú. sentido, ¿hay algún método, hay un software de programación que les recomiendes o cuál es el software por excelencia en análisis de, bueno, en estadística que nos puede, que se implementa en el campo laboral o cuál es tu favorito? Vale. Mira, yo creo que hoy en día es bien importante como actores ser multilingüe, ¿no? Pero
Sí, es importante, o sea, hoy ser multilingüe no es difícil si tienes muy bien las bases de programación. Es decir, si uno entiende muy bien cómo funcionan todas las estructuras de control, es decir, cómo funciona un if, cómo funciona un case, cómo funciona un ciclo for, esas cosas, al final, irme a R, irme a Python, irme a MATLAB, irme a Julia, irme al software, a SAS, ¿no? Irme a cualquier software es aprender el lenguaje de ese lenguaje de programación, ¿no? Pero si yo tengo muy bien entendido cuál es, por ejemplo, el lenguaje SQL, aquí pongo, ¿no? Si uno entiende cómo es la estructura de un lenguaje SQL, yo puedo hacer una consulta de SQL en R, y puedo hacer una consulta de SQL en SAS, y puedo hacer una consulta de SQL en Python, o en Oracle, o en donde sea, ¿no? Si yo sé muy bien cómo funciona un for, y como que en mi mente digo, oye, este problema, como que para programarlo necesitaría meter un for, ¿no? Pues lo que muchas veces hacemos es aprender a cómo se estructura un for en R o cómo se estructura un for en Python, ¿no? Pero digamos, a mi entender, creo que hoy en día es muy importante ser multilingüe, pero sí es verdad que el lenguaje por naturaleza para los que hacen, por ejemplo, ciencia de datos, pues es Python, ¿no? Y a los actuarios y a los que sobre todo hacen estadística, les gusta mucho R, ¿no? Yo diría que R funciona muy bien para resolver problemas, pero a veces para llevar a práctica programas, o sea, llevarlos a implementación, ya con temas de IT y de conectarlos con los de IT y los de sistemas, a veces Python funciona mejor, ¿no? Porque los de IT lo entienden más, ¿no? Lo tienen mucho más bajado. Ahorita que bueno, en lo que alguien tiene un comentario, pregunta, es que me quedé también viendo las diapositivas justo en la lámina en la que tienes. Fíjate que me parece que hay como un dato histórico, bueno, no que sea dato histórico, como algo bastante curioso respecto al Big Data, ¿no? Ujú. O sea, sí, obviamente aquí la característica principal que uno está analizando grandes cantidades de datos, pero ¿cuáles son las herramientas que uno tendría, o sea, las herramientas con las que uno tiene que aplicar para Big Data, ¿son herramientas nuevas o son herramientas que ya existían? Ok. Eso en Mm, el sentido, perdón, de que ujú, ahora justo, incluso hay hasta un boom de nuevas carreras, quizás licenciaturas, posgrados, diplomados en esta área. ujú. Perdón. Mira, el Big Data, sobre todo, sí, como dices, es cantidades enormes de datos. Lo que nos enseñan de forma, voy a decirlo, a todos los actuarios, de forma homologada, a todos, es SQL, ¿no? O sea, eso te lo enseñan en programación, ¿no? Y, y SQL, digamos, es como no lo básico, pero sí como lo primerito que se aprende, ¿no? ¿Qué pasa con Big Data? SQL se basa en datos o en modelos relacionales, así se le llama. Y es decir, son bases de datos que crecen hacia abajo, ¿no? Es decir, en un registro tengo todos los datos de un ID, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, no sé, tu CURP y dice nombre de ese CURP es Miriam, tal, tal y tal. Fecha de nacimiento, pues esa es otra columna. Y otra columna puede ser edad actual, otra columna puede ser estado civil, etcétera, ¿no? Crecen conforme le metes más población hacia abajo. El problema es que pensemos por ejemplo, en Netflix, ¿no? Una sola persona puede tener una base que puede tener 1000 registros hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? El día de hoy vio esta película, el día de hoy se quedó viendo el tráiler de esta película. El día de hoy, además, vio durante 3 segundos o vio durante 5 segundos este tipo de películas. Vio o hizo esta búsqueda de películas de terror. Y entonces, como que implícitamente van segmentando lo que a ti te gusta, ¿no? Eso si yo lo meto a una base normal, se vuelve una base enorme.
¿no? Que crece hacia abajo. Eso ya no es factible. ¿Por qué? Porque no puedes tener muchas bases de muchas personas. Necesitas una sola base donde en esa sola base coexistan muchas personas que a su vez van a tener o se va a estar alimentando cada hora o cada media hora o cada que tú entres a Netflix. Entonces, ahí es donde entra algo que se llama no SQL, ¿no? Que son bases no relacionales, ¿no? Y es, digamos, es otro campo de aplicación y hay softwares especiales para ellos. Uno muy famoso es Mongo, MongoDB, por ejemplo, que sirve para hacer cosas de SQL, pero que hoy utilizan muchos que hacen no SQL. ¿Y qué perfiles van a esos campos de aplicación? Sobre todo algo que hoy le llaman como ingenieros de datos, ¿no? Entonces, hay gente que se especializa en ingeniería de datos, ¿no? Es decir, cómo recopilo y cómo exploto datos que crecen de formas muy grandes, que no funcionan 100% como lo que funciona normalmente en SQL y que necesitan de software específico para ello, ¿no? Entonces, sí, MongoDB, por ejemplo, es un ejemplo muy claro. Y, Ok. es, y pueden buscar lenguaje no SQL, ¿no? Para darse una idea de a qué se refiere el lenguaje no SQL. Ok, gracias. Y aprovechando también de los libros que mencionabas al principio, bueno, solamente como un comercial, Ujú. justo en la biblioteca de la universidad pueden encontrarlos para su lectura en línea. Bueno, si es que no los quieren comprar, pero estaría muy padre. El único que no está es el de la Dama del Té. La verdad, Ah, sí, seguramente. ese es una joya. Es una muy buena recomendación si quieren saber algo de historia de la estadística. Es muy bueno. De hecho, hay hasta reseñas incluso de la Dama del Té. Y bueno, si nadie tiene más comentarios, voy a compartir pantalla. Sí, tengo una duda. Entonces, estaba comentando que con relación a esto del Big Data se ha generado esto que es como ingeniería de datos. Mi pregunta aquí es, si nosotros los actuarios podríamos entrar como en este campo de ingeniería de datos. Sin problema, por supuesto. Eso es la gran maravilla de la actuaría, yo creo, ¿no? Que nos dan tantas bases o sea, nuestro core tiene, sí tiene matemáticas, pero además tenemos cosas de programación y tenemos cosas de probabilidad y tenemos cosas de estadística y tenemos cosas, o sea, tenemos un back tan bueno que si desde un inicio alguien dice, yo me quiero meter a hacer cosas de ingeniería de datos, hay actuarios haciendo cosas de ingeniería de datos, ¿no? O sea, sin problema, ¿no? O sea, es mucho más sencillo que un actuario se vaya a hacer ingeniería de datos a que un computólogo se vaya a hacer cosas de actuarios, por ejemplo. Eso es, no pasa. Pero sí pasa que un actuario se vaya para allá, ¿no? Eso sí. Y sí, por supuesto que un actuario lo puede hacer sin problema. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario? Muchas gracias. Gracias, Che. De hecho, aprovechando también la universidad, contamos con un minor justo de ingeniería de datos que prácticamente complementa esta formación, ¿no? Pero como bien lo dice Carlos, uno ya lo trae en la piel, ¿no? Y de hecho eran los temas que comentábamos en la mañana, ¿no? Como las ventajas que tiene el actuario para el campo laboral. Le agradecemos al actuario Carlos Alberto en la participación en estas jornadas. Me voy a permitir dar lectura a este reconocimiento. La Universidad de Anáhuac Veracruz otorga y presenta el reconocimiento al actuario Carlos Alberto Espinosa por haber impartido la conferencia Estadística y Profesión Actuarial como parte de las jornadas actuariales 2022, Campus Universitario 2 de febrero de 2022 y firma el director académico, el doctor Eli Ricardo Marín Illescas. Te agradecemos nuevamente, Carlos, por esta gran charla y este gran panorama que nos acabas de dar tanto como estado del arte que hicimos, desde cómo surge como una necesidad el papel del actuario y cómo se ha transformado y cuáles son los retos que ahora presenta la carrera. Te agradecemos y te mandamos un abrazo y un aplauso virtual. Gracias. Gracias, Miriam. A ustedes por la invitación.